Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer una parte del Santo Evangelio según San Mateo, que nos dice lo siguiente. Un segundo, por favor. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y lo bebe indignamente, se come y se bebe su propia condenación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos platicando con una madre de familia de San Pablo Atlasalpan. Una madre de familia que han abusado de sus hijos. Una madre de familia que tiene santo temor de Dios y que quiere dar su testimonio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se meten con los niños? Y sobre todo la indiferencia de los padres, del obispo, de las monjas. No pasa nada. Adelante, señora María, por favor. Perdón, conecte su micrófono. Sí. Muchas gracias, padre Hernán. Bueno, me presento, mi nombre es María López Guzmán. Soy madre, bueno, hija, madre, esposa también. No soy originaria del pueblo de San Pablo Tlaxalpan, la misma fe que tenía, que tengo, no sé cómo explicarlo en este momento. Me llevó a estar en este pueblo. Yo soy originaria del estado de Chiapas. Y bueno, pues ahora sí que más bien Dios mueve montañas, busca ahora sí que a sus fieles, a su gente, y pues por su infinita misericordia, pues llegamos a dar en esta iglesia de San Pablo, San Pedro y San Pablo Tlaxalpan. Y bueno, yo comienzo con mi relato de que, bueno, ahora donde yo, donde estuve, creí que era la verdadera fe, la verdadera tradición. En sí lo tiene. El detalle aquí es que no se complementa con las acciones. Entonces, y yo como hija, como, como madre, como mujer, como persona, pues he tenido fe en el transcurso del tiempo por ciertas circunstancias que la misma vida y que Dios mismo ha permitido que yo, que viva esta parte y que Dios me haya dado la familia de donde yo provengo. En el paso del tiempo, del 2008 al 2017, he perdido a 4 hermanos en distintos momentos. Lo cual esto me ha llevado a acercarme a Dios. Anteriormente yo crecí en una familia en el que pues no estaban tan alejados de Dios, no estaban tan, no eran tan católicos. A pesar de ello, mis papás de chiquita me bautizaron en el modernismo, pero estoy bautizada, pero no eran tan fieles creyentes. En el paso del tiempo, cuando empezamos a recibir estos golpes de pérdidas, fue esa parte que nos lleva a tener esta fe, a buscar a Dios, a que ese Dios que en el que creemos, en el que yo creo, sea un Dios en el que sea respetado
y que en el paso del tiempo en donde yo llegué a vivir en Chalco, pues yo me encontraba que en ese entonces no sabía si en la iglesia había un modernismo, había tradicionalismo, pero que más sin embargo, en el paso del tiempo me voy dando cuenta de la situación que está viviendo la iglesia católica y que está siendo perseguida y bueno, vaya qué persecución. Y esto yo no me refiero al inmueble, no me refiero a la iglesia física, me refiero más a los fieles, a la gente que realmente tienen esa devoción, esa fe y que pues ahora sí que son católicos como tal. Entonces, en mi caso, hace como 7 años, 8 años, yo me acerqué a esta iglesia porque me comentaron, me platicaron de que era una iglesia donde todavía se preservaba la tradición que tiene la iglesia católica, que la misa la daban en latín, que habían ciertas, prácticas que de alguna de otra forma nos ayudan como personas a acercarnos a Dios, a crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo llegué a dar en esa iglesia, en un primer momento, yo me quedé asombrada, me quedé maravillada por cómo se veía a los fieles, cómo era el trato, la forma de cómo ahora sí que le daban el lugar a Dios. Eso fue lo que me asombró, eso fue lo que me llamó la atención, me gustó de alguna de otra forma porque yo pensé, bueno, aquí están respetando a Dios, le están dando el lugar que Dios merece. Entonces, junto con mi familia fuimos, yo me acerqué, en ese entonces estaba el padre Eric, me acerqué porque yo no tenía bautizado a mis dos niños y pedir informes sobre los requisitos que piden para el bautizo. Entonces me dieron la información, después ya en otro momento me vuelvo a acercar y ya estaba el padre Francisco en ese entonces y ya es cuando tomó la decisión de bautizar a mis niños. Acudo a pláticas, todos pues los protocolos que se requiere para llevar a cabo el bautizo. Bueno, ya con el paso del tiempo veo a los fieles como de alguna de otra forma muestran una actitud reverenciada hacia Dios y y pues habían ciertos cambios en la conducta que yo no estaba tan familiarizada en la parroquia donde yo comúnmente asistíamos, que era el modernismo. Entonces, con el tiempo fuimos adentrándonos más en la iglesia de San Pablo, en la iglesia tradicionalista, y bautizo a mis niños. Y pues digo, como estábamos un poquito retirados, a veces no teníamos dinero para, pues ahora sí que transportarnos cada domingo para asistir a la Santa Misa, por lo que no éramos tan recurrentes en cuanto a misa, pero sí teníamos todas las ganas de estar y participar en la Santa Misa. Pasa un tiempo, mi otro hermano junto con su familia, ellos empiezan a ser recurrentes en la Santa Misa, empiezan a acercarse con el Padre Francisco, empiezan a recibir pláticas y luego mediante mi hermano él también nos empieza a comentar de todo lo que lo que reciben en la plática con el Padre Francisco y pues entonces fuimos nosotros bueno, conmigo, mis papás, empezar también a hacer como recurrentes, a participar y escuchar la Santa Misa, lo más recurrente posible en ese entonces. Así poco a poco nos fuimos adentrando hasta que ya mi hermano, él, pues ahora sí que se va a vivir allá. Y bueno, pues yo me quedo aquí en Chalco. Pero aún así tratábamos de ser recurrentes. Posteriormente ya empezó a haber como ya más confianza, empezamos a tener como comunicación con las religiosas, con algunos fieles, con el sacerdote, con el padre Francisco, y así poco a poco. Ya después de un tiempo viene la pandemia. Entonces ya es ahí donde nos empiezan a comentar que la iglesia, la sociedad de Trento, estaban por abrir una escuela que va de preescolar hasta prepa. Bueno, entonces yo digo, yo tenía a mis niños en primaria, yo dije, bueno, yo mejor saco a mis niños de la escuela pública donde yo lo tenía inscrito, porque pues veo que pues ahora sí que tienen ahora sí que les va a beneficiar tanto a mí, a mis hijos.
es de buen crecimiento, van a crecer de alguna de otra forma, respetando, reverenciando a Dios, siempre pensando en eso, padre. Y así fue, yo los inscribí en la escuela. Antes de ello, hacen una invitación para que nada más los puros niños los inscribiéramos en el grupo de niños para formar acólitos, que se llama la Asociación de la Inmaculada Concepción. Entonces, ese grupo estaba encabezado por Leonel. Eh, Yo en ese momento, como vivíamos lejos, de repente cuando yo podía mandaba a mis hijos a la clase. Yo metía a mis niños en ese grupo de acólitos que eran para puros niños. Los metí y entonces cuando podía, pues los mandábamos, que las clases eran por la tarde, los martes, jueves y los sábados. Eh, Cuando se podía económicamente mandábamos a mi hijo, ya sea que yo iba o iba mi mamá, me acompañaba, me ayudaba, me apoyaba para llevar a los niños a su clase. Y así poco a poco, para mí todo era hasta cierto punto normal. Eh, Pasan los tiempos, pasan los días y entonces pues también igual asistían a catecismo los sábados, que las religiosas eran las que impartían el catecismo. Empiezan a formarse mis niños para la preparación de la primera comunión. Se adentran más, se aprenden lo que es el catecismo como tal y bueno, todo aparentemente iba bien. Posteriormente, eh, cuando a mis hijos los mandaba a sus clases de acólito, llega a tener sospecha como mamá. Em, pero esa sospecha fue una de las que no les di importancia, que debí de haberlo dado, pero no le di importancia en ese entonces. Entonces, cuando esas sospechas que a lo que yo me refiero es que cuando regresaban mis niños de la clase de acólitos en la noche, como 7, 8 de la noche llegan en casa, pues suelo ser de preguntarles, niños, qué aprendieron, qué les enseñó Leonel el día de hoy, de qué les habló, porque yo he escuchado, por ejemplo, las clases que dan las religiosas en el catecismo, pues hasta lo que yo he escuchado, pues es bastante muy, muy bueno para el crecimiento de cada uno de nosotros y para el bien de nuestra alma. Yo les decía a mis hijos, y la respuesta que yo recibía de ellos siempre fue de un silencio un rato y ya después me contestaban, ah, no, es que no te puedo decir nada, mamá, porque todo lo que estamos aprendiendo allá o lo que nos habla Leonel es secreto. No lo podemos decir. Entonces, yo digo, pero ¿por qué secreto? ¿Qué es eso lo que no me pueden decir? Soy su mamá. ¿Qué es lo que de alguna de otra forma les dicen que deben de guardar silencio? Y me dicen, no, es que es secreto, no lo podemos decir. ¿Verdad? Entre ellos se hablaban entre ellos, dice, sí, no lo podemos decir. Bueno, así se quedó. Fueron varios momentos que pasó esa parte que también ahora sí que no le di importancia en su momento. Y bueno, ya cuando pasa, ahora sí que gracias a usted, padre, que de alguna de otra forma nos abrió, bueno, a mí en lo personal me abrió mis ojos, me hizo despertarme, me dio una sacudida en donde tenía que, ahora sí que ver, buscar la forma de cómo tenía que proteger a mis hijos. Ya fue cuando ya me empiezo enterando que estaban ocurriendo ciertos hechos allí en la iglesia. A mi hermano se comunica conmigo, yo sin saber nada, se comunica conmigo para preguntarme un día, me pregunta, que si yo sé algo en relación a las clases que mis niños están tomando en la clase de acólitos, que si tengo algo, que si sé algo o que si mis hijos me han dicho algo. Entonces yo le dije, mira, yo le comenté lo de mi sospecha que nunca le hice caso. Mira, yo siempre he sospechado de esta parte. A mí me ha llamado la atención que cuando los niños yo les pregunto lo que les enseñan allá, me dicen que no lo pueden decir porque es secreto, que no lo pueden revelar. Entonces, esa parte sí me ha llamado mucho la atención, pero la verdad no le he dado importancia. Ni siquiera tampoco me he acercado con Leonel para preguntarle por qué tiene que haber secretos.
Me dice, y ya me empieza a comentar mi hermano, es que sabes que hay esto, está pasando esto y aquello. Después me comparte un escrito, me dijo que es de usted, lo empiezo a leer. Gran parte de todo ese escrito había muchas cosas que dentro de esa sospecha que yo tenía, pues ahora sí que coincidía. Yo dije, no puede ser, o sea, una sospecha que yo tuve que nunca jamás le puse atención, termine siendo real. Hasta ahí quedó. Eh, Después, pasa una parte cuando mi hermano se entera ya también de todo lo que le hacen a su hijo, a mi sobrino, pues él empieza a pedirle respuestas al sacerdote, al padre Edgar, sin obtener respuesta, o quizás silencio, lo cual nos da a entender hay una complicidad allí, porque cuando una persona verdaderamente dice, es que yo no sé lo que está pasando, y si hay estas atrocidades, no, tenemos que, ahora sí que, para no ser cómplices, pues tenemos que actuar, cosa que no pasó así. Cuando en algún momento, después de todo eso, ya fue cuando creo que mi hermano tuvo comunicación con usted y en ese lapso de tiempo se entera el padre Armando, que también ahí fue otra situación que también me di cuenta de qué tipo de personas ahora sí que nos estábamos confiando. Eh, Tuvieron una llamada telefónica. Primero de un compadre de mi hermano donde le estaba comentando que cómo era posible que haya tenido contacto mi hermano con usted y por qué no se hubiera comunicado con el Santo Padre Armando. Así comentó el compadre de mi hermano. Entonces, pues le dijo, pues es que tengo que buscar apoyo. No, pues sí, pero pues sabe que con el Padre Armando cuenta y sabe que es un santo y que todo lo que sabe es lo que nos ha ayudado. Bueno, total que el padre Armando quiere platicar con usted, no sé si quiere, le voy a proporcionar su teléfono, le dicen a mi hermano. Todos esos hechos, padre, pasaron en mi casa y me consta, le escuché. Al pocos minutos, mi hermano da el permiso para que comparte el número de su compadre al padre Armando. A los pocos minutos llama el padre Armando, contesta mi hermano. Lo primero que yo escucho de esa persona es, Agustín, ¿sabes quién soy yo? Pero con una risa sarcástica, una risa burlona. Mi hermano le dice, sí, yo sí sé quién es usted, usted es el padre Armando. Dice, entonces, ¿por qué usted está asistiendo con otra persona que no tiene relación con Trento? ¿Por qué usted por qué no te comunicaste conmigo? ¿Y por qué se tiene que ir con otra persona para andar, viendo otros asuntos que no le, incumbe el padre Hernán? Y bueno, ya empieza a decir un montón de cosas, padre, si ese padre Hernán es un loco, es esto, es aquello, bueno, cuando yo lo fui escuchando, padre, estaba cayendo el 20 de que una persona, un fiel, jamás podemos caer en esa idea de que esas personas o cualquier persona son santos, porque estaríamos en un error y al pensar así nos ciega. Yo es lo que yo he llegado en una conclusión más personal en cuanto a todas las cosas que están pasando. Entonces, de ahí del padre Armando, de todo lo que pasó en ese entonces y cómo defendió tanto a Leonel en ese entonces, pues ya me quedé con esa duda, o sea, con esa idea de que pues efectivamente habían cosas que estaban pasando y que esas cosas que estaban pasando les estaba afectando sus intereses. Yo así lo percibí. Pasa un tiempo, yo me desconecto, yo me regreso a mi pueblo, estoy un tiempo allá, me regreso a la Ciudad de México en el mes de agosto y entonces, ya es cuando me van diciendo que pues ya habían pasado muchas cosas. Eh, Me entero de todo lo que ha vivido mi sobrino. Desde que yo me enteré, yo ya no me quedé en paz como mamá. Empecé a padecer de ansiedad, pues de depresión. Me afectó muchísimo, inclusive dejé de ir a trabajar por muchos días y, y yo me quedé pensando, bueno, si mi sobrino, teniendo la edad que tiene, le pasó y le hicieron todo lo que le hicieron, que no me espero de los más pequeños, incluido mis hijos. Y por más que yo trataba de hablar con ellos, pues ellos decían, no, había un silencio total entre mis hijos.
y ese silencio más me generaba esa incertidumbre de que es más probable que haya pasado algo, hayan vivido algo de algún abuso, a pensar que no. Entonces yo empecé a buscar apoyo. Yo en lo personal como madre y como mujer, yo soy intérprete. Desde hace ya varios años trabajo en una asociación civil que tiene convenios de colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pues de alguna de otra forma en tema de justicia, obviamente, y obviamente he sabido de casos, o sea, por mi experiencia, donde yo he pisado, donde he ido en las agencias del Ministerio Público, he escuchado casos de abusos de niños que han sufrido y que al momento cuando yo escuchaba de esos casos, yo siempre pensaba, qué lamentable noticia, qué lamentable situación. A mí me pegaba también como mamá, porque pues son niños los que sufren algún tipo de abuso, pero yo en ese entonces me confortaba en pensar, bueno, tengo a mis hijos y cuando menos sé que está en buenas manos, pensando que pues de alguna de otra forma tenerlos en la iglesia pues era como una garantía de seguridad que ahí no les pasaba nada. Y bueno, todo eso al enterarme ya posteriormente de todo, después de unas pláticas que también igual tenía con mis niños, que ellos se acordaron posteriormente de la situación, lo que ellos habían pasado, pues ahora sí que todavía me llevó mucho, me afectó muchísimo como mamá. Sentí mucha pena, mucha vergüenza, culpabilidad como no se imagina padre, o sea, yo me sentía una culpabilidad de que cómo era posible que nunca me di cuenta, que nunca le hice caso a esas pequeñas sospechas que tenía, pero que más sin embargo, pues ahora sí que habían pasado, habían vivido ciertos abusos mis hijos. Entonces, sí, Este, sí, perdón, apagó la cámara, señora, doña María. Ajá. Creo que se apagó su cámara, si quiere prenderla. Mire, entonces, amados hermanos que nos están escuchando, la señora María es madre de hijos que fueron abusados sexualmente, pero son hijos de 8 años. ¿De cuántos años tienen sus hijos? ¿8 años? Mis hijos ingresaron uno perdón, perdón, póngale el sonido acá. mis hijos, uno tenía 6 años cuando ingresaron, el otro tenía 7. Actualmente ya uno tiene 9 y el otro tiene 11 años. Entonces usted se da cuenta. ¿Mande? Usted se da cuenta. Bueno, ya de todas las sospechas que tenía, ya fue cuando mis hijos hablaron y me empezaron a decir, primero esto le comentaron a mi mamá en un día sábado, 14 de septiembre, que ellos le refirieron que se habían acordado lo que habían vivido con Leonel. Mi mamá me habla y en eso el más pequeño, por todo lo que él había vivido, no lo podía expresar y eso lo llevó a estar vomitando a cada rato porque como que no podía hablar lo que él vivió. Yo me vengo a la casa de mis papás y ya hablo con ellos. Para ese entonces, pues fue así como que de una forma muy, muy cuidadosa, porque he de comentarles, padre, que mi esposo, bueno, en primera no estamos casados. En su momento, allá en la iglesia de San Pablo, nos estábamos preparando con mi esposo, ya íbamos a pláticas para casarnos. De hecho, el padre Armando nos dio esas pláticas. Y pues ya se imaginará, mi esposo en primera, él no comparte la fe, él no es católico, él es de otra, es cristiano. Pero a pesar de ello, habían ciertas cosas lo que también le gustaba, pues por eso empezó también a asistir en la misa, él también asistía en la misa. Eh, entonces tenía este problema de que cuando mi esposo se entera
que estaban pasando ciertos abusos contra los niños, los que iban a esas clases en esa iglesia. Cuando mi esposo se entera de lo de mi sobrino, a mí me dice, o sea, si yo me entero que le pasó o le hicieron algo a mis hijos, yo de entrada voy contra ti y voy contra esas personas, porque yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces, de alguna de otra forma, eso me metió miedo. Y entonces, en ese entonces yo no podía hablarlo de manera, en, a voz, este, para hacer que mi niño hablara. Yo nada más llegué, tuve los cuidados para platicar con uno de mis hijos, los dos ahí estaban y ya me dice uno, es que ya me acordé lo que pasó ya. Entonces ya me empiezan a decir, porque ya mi hijo me dice que qué fue lo que te pasó, qué te hicieron. Entonces ya me dice uno de ellos, es que mira, yo me acuerdo que cuando nosotros nos íbamos a la clase a las vigilias, que eso eran en las noches, nos íbamos a las vigilias y llegábamos allá, nos daban de cenar, dice. Las madres, ellas normalmente siempre llevaban pizza, nos daban de comer pizza y Leonel nos servían refrescos, bebidas. Y no sé qué pasaba, me dice uno de mis hijos, que cuando comíamos y tomábamos el refresco, al poco rato sentíamos nuestra cabeza muy, muy, muy grande, o sea, así como que si tuviéramos una piedra en la cabeza muy pesado. Le digo, ¿y luego qué más? Le digo, y luego ya me iba a dormir, nos daba sueño, bueno, íbamos a rezar y luego de ahí pues ya nos íbamos a dormir y pues la verdad yo caía en sueño y ya despertaba hasta el día siguiente, el sábado por la mañana y de repente empiezo a tener un dolor en el estómago que me da ganas así como de ir al baño, me voy al baño y cuando tengo como que tenía ganas de hacerle el dos y cuando trato de hacerle el dos no puedo. Mi colita me duele mucho, muchísimo. Le digo, pues con eso ya, o sea, ya había una evidencia para mí. Mi otro hijo igual, me comentó lo mismo, pero él me dice, sí, dice, yo, todo lo que dice mi hermano es verdad, pero en mi caso yo sí llegué a ver cómo Leonel, cuando nos servía ese refresco, le agregaba pastillitas en nuestro refresco que inclusive uno de mis compañeros le sirvió refresco y en ese refresco que tenía mi compañero le preguntó a Leonel por qué tenía esas burbujitas, esas pastillas que todavía no desaparecía en su refresco. Entonces Leonel le dijo, no, no digas nada, hijo, tú recibe y toma lo que Dios te está dando, es lo que Dios te está dando de comer y beber. Entonces con eso, pues no decíamos nada, dice, lo tomábamos. Entonces, yo sí llegué a ver en más de ocasiones que le agregaba algo a nuestra bebida, dice mi otro hijo. Y también igual, dice, o sea, me iba a dormir, al día siguiente escuchábamos pasos en el transcurso de la noche, este, cuando yo al día siguiente amanecía, me iba al baño, igual, o sea, quería hacer de dos y ya, y no puedo porque me duele mucho atrás, me duele mucho mi colita. Le digo, ¿cómo cuántas veces pasaron esto? Fueron muchas veces, le digo. Me dice, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía mucho miedo, porque en unas ocasiones Lionel me amenazó. A mí me dijo que en un momento me dijo que si yo iba a decirle algo a Diego o a otros niños, lo que yo veía, que él se iba a encargar de alejarme de mi hermano, que no sé qué le iba a hacer y la verdad me dio mucho miedo, me dice mi hijo. Y en otro momento me dijo que él, en otra amenaza que me dijo, que él se iba a encargar personalmente de firmar un papel para que me iba a mandar a Guadalajara y que me iba a alejar de ustedes. Y la verdad yo no quería alejarme de ustedes, me dio mucho miedo, por eso no dije nada. Le digo, bueno, pues entonces, pues ahora sí que le agradecí a mis hijos por haber hablado, por tener esa confianza. Y ya con ello, con esa información que yo ya tenía, pues procedí a actuar, padre, a levantar la denuncia ante la fiscalía. Em, para llegar a esa denuncia, sí tuve problemas con mi esposo, por lo mismo de que también por parte de él, pues no comprendía pues también de la situación y me tuve para emitir esa denuncia, padre, y yo lo digo honestamente, padre, porque hay muchos, no sé si llamarlo fieles,
yo le llamaría como a personas que fanatismo o fanáticos, que sabiendo todo lo que está pasando, están poniendo por encima la credibilidad, las disque santidad de esos sacerdotes, cuando no lo hay. Cuando lo que realmente lo que ellos están diciendo no se concreta con todo lo que están haciendo y con todo lo que le están haciendo a los niños. Entonces, yo en esta parte yo sí, bueno, lo quiero compartir porque fue lo que pasé como mamá y que no tenía ninguna necesidad, padre, de llegar a pasar todo lo que pasé para llegar a emitir mi denuncia. Yo me tuve que salir de mi casa. A la vez me da pena, me da vergüenza, pero tuve que buscar la forma para evitar que mi esposo llegase a alguna situación mucho más allá, porque me dijo que no le importara ir a la cárcel y a mí me preocupó más mis hijos, que qué iba a pasar con ellos si a mí me pasara algo y mi esposo en la cárcel. Mis hijos, ¿con quién los iba a cuidar? Todo esa parte, padre, pasé por ello y entonces me tuve que alejar de mi domicilio, dejé a mi esposo un tiempo, me tuve que ir con una vecina que también ella es fiel bueno, era fiel de la iglesia de San Pablo y que fue ella la que me recibió en su casa para pedir posada con mis hijos, en lo que yo ya estaba en el proceso de levantar la denuncia. Solamente ya cuando ya tuve plática con mi esposo y le comenté que yo ya estaba en la fiscalía, que yo no me iba a quedar callada, que iba a levantar la denuncia correspondiente por todo lo que mis hijos me habían dicho, que si él no nos iba a apoyar, pues que estaba ahora sí que estaba tenía la decisión ahora sí que de hacer lo que él, quería, pero que nos dejara, ahora sí que actuar, pedir justicia por lo que mis hijos vivieron. Y ya en ese momento, pues mi esposo nos apoyó, ahora sí que gracias a Dios reaccionó y pues nos fue a alcanzar en la fiscalía. Esto ocurrió a finales de mes de septiembre, que procedimos ya de manera legal y se concretó, se levantó una carpeta de investigación y bueno, de ahí, pues ahora sí que se llevaron a cabo ya las demás diligencias que se requería para tener los elementos suficientes del Ministerio Público y así también pedir una orden de aprehensión. Sí, si En me este permite, caso, padre, sí, si me permite, señora María, ¿sí me sí, escucha? ¿Sí me escucha? sí, Mire, sí le escucho. ok, a ver, resumiendo. Primero, había comentado de que sus hijos tenían problemas para caminar un poquito, les dolía un poquito la parte de atrás, no querían ir a la escuela, se pusieron tristes. Eh, lo que pasa es que tiene un problemita que es el audio del teléfono. Póngale, ya, por favor, eh, silencio, póngale a su tele, Andrea. Ok, entonces, la señora María ve que a su sobrino entra en este grupo y a su sobrino, el mismo juramento, este joven, Leonel, dentro del edificio eclesiástico, baja los pantalones, le van de los ojos y le provoca el pecado solitario. Pero aquí esto es más grave este caso, porque estamos hablando de niños de 8 años. De aquí hay penetración. Ahora, que dijeron esto es mentira, es una cosa. Ya hubo un médico forense, hubo jueces y ya hubo la detención de este joven. Perdón, si quiere active su micrófono. En este caso, padre, de acuerdo a los protocolos que se tiene que seguir o que tiene que seguir el Ministerio Público, obviamente que al principio, para cuando se levante una denuncia como por este tipo de delitos, ellos tienen que pedir forzosamente la revisión de un médico legista. Con uno de mis hijos, el primero que pasó, lo revisó el médico legista y afortunadamente, pues ahora sí que salió bien. Salió bien y entonces, pues ahí hasta cierto punto, bueno, me comentaba, ¿no? La licenciada, el Ministerio Público, que
que eso no significa que no haya pasado algún tipo de abuso, a pesar de que hay ese informe con el médico legista donde afortunadamente no le encontró algún tipo de lesión a mi niño. Pero en el otro caso no fue así, padre, fue todo lo contrario. Por eso ahí el Ministerio Público tuvo que reclasificar el delito. Entonces, justo por eso, a raíz de ello, de la valoración de la médico legista, se procedió pues a la entrevista con uno de los niños y fue ahí donde lo que él manifiesta coincide con la revisión del de la médico legista. Entonces, por eso el Ministerio Público le tuvo que dar todo el seguimiento necesario para acelerar el proceso y emitir en este caso y pedirle al juez la orden de aprehensión, derivado de todos estos elementos que ya se contaba. Entonces yo, ¿por qué cuento esto? ¿Por qué relato esto? Porque tengo que dar mi testimonio. Yo no me voy a quedar callada. Como madre no me voy a quedar callada. Porque yo no permito, porque yo no soy cómplice. Yo no estoy de acuerdo que los niños sean atentados contra su inocencia desde pequeños. Yo en algún momento también tuve mi niñez y yo no pasé por eso. Mas, sin embargo, desafortunadamente, pues ahora sí que mi, 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 los niños que Dios me dio, pues pasaron por ello y la verdad, es algo que yo no se lo deseo a nadie, que yo espero que con este testimonio haya personas que realmente, que son fieles de Trento, realmente recapaciten y le piden a Dios el discernimiento de que no todo lo que dicen esos sacerdotes es la verdad, que nada más utilizan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para cometer sus fechorías, para hacer y violar a niños. Ajá. Entonces, si yo tomé esta decisión de platicar con usted, padre, es eso, para evidenciar, y también de alguna y otra forma pedir justicia. Ajá. Y porque he leído comentarios de otros videos en el que usted ha hecho y cómo hay gente que justifica. Es como lo más increíble, por eso es yo, donde yo digo, estas personas ya no son fieles, ya no se le pueden llamar fieles. Creer, poner nuestra fe en una persona es como tener una idolatría, ya no es un respeto hacia Dios, porque Jesucristo mismo lo ha dicho, y corrígeme usted, padre, si estoy mal, pero Jesucristo condena este tipo de actos. Jesucristo dice, hay de aquel persona quien llega a romper o corromper la inocencia de este pequeño, más le vale no haber nacido. Algo así dice Jesucristo nuestro Señor, o corrígeme usted, padre. Entonces, si Jesucristo mismo lo condena, ¿yo cómo me voy a quedar callada? ¿Cómo voy a decir o decirme o que me deje yo silenciar por todo lo que están diciendo estos sacerdotes? Es que Dios así lo quiso, es que es un sufrimiento, es que es parte de ser humildes, es que es parte de la lucha de un sacrificio. Dios así lo está. No hay justificación. ¿Y yo qué cuenta voy a dar con Dios? Si yo no me hubiera enterado de estas atrocidades, ¿qué me espero de mis hijos el día de mañana? Uno de ellos en su momento decía que le llamaba tenía en su corazón el ser llamado por Dios de una vocación. Imagínese si yo hubiera seguido confiado, a lo mejor diré, voy a tener un hijo sacerdote, pero puede ser ese hijo un pedófilo, un violador, porque va a empezar a repetir ese patrón. Entonces, eso es lo que yo lo que yo no estoy de acuerdo. Y enjaular o encasillar a esos sacerdotes como santos que no tienen nada de santos, es un error. Uno como fiel debe de tener mucho cuidado. Y entonces, actualmente, ahorita, la semana pasada, me habló mi abogado para comentarme que no sé si, por un lado, afortunadamente por mis hijos,
Leonel está detenido. Lo detuvieron el día 5 de febrero por la tarde. Perdón, el 5 de diciembre. Perdón, el 5 de diciembre en el transcurso de la tarde. En el transcurso de la noche fue presentado en el penal de Huitzilcingo, que está aquí por Chalco. Eso a mí me lo informó mi abogado el día viernes, al mediodía. El día sábado me comentó que se tuvo la primera audiencia, donde fue la formulación de imputación en su contra, donde le iban a informar por qué razón estaba detenido, quién lo acusa y todo el procedimiento que conlleva en su detención. Esa audiencia se generó el día sábado y apenas, por la mañana, apenas el día de hoy, al mediodía, me mandó mensaje mi abogado diciéndome que en esa audiencia que se generó el día sábado, el juez tomó por los elementos que tiene, dio el veredicto de que puso en vinculación a proceso a Leonel, el cual hasta la fecha sigue detenido. Ahora, he estado viendo la página de la Sociedad Sacerdotal de Trento en las redes sociales, sobre todo en Facebook, a raíz de esa detención hasta ahora, y ellos no han dicho nada. Se supone que es su gente, se supone que es parte de, ellos lo formaron. Y si de verdad, como mi hermano en su momento me compartió un mensaje del padre Daniel Gómez Pérez, donde refiere todo que supuestamente ellos en su momento habían asistido con el padre Edgar a la fiscalía, a la agencia del Ministerio Público para levantar para denunciar a Leonel, que porque supuestamente no estaban de acuerdo con todo las atrocidades que estaba pasando, justificándose que con ello mostraban ese apoyo hacia nosotros, hacia mi hermano en ese entonces. Yo tengo un mensaje que mi hermano me compartió en su letra de este señor, Daniel, comentando eso, de que no estaban de acuerdo y que tan no estaban de acuerdo, supuestamente en ese momento iban a ir o estaban saliendo de la fiscalía. Y con ese pretexto, padre, así callaron a algunas personas, algunos fieles que en su momento fueron a reclamar en la iglesia por todo lo que estaba pasando y que su única respuesta fue, ya fuimos a la fiscalía, ya levantamos la denuncia. ¿Y dónde está esa denuncia? ¿Presentaron alguna carpeta de investigación? ¿Por qué delito fue? ¿En qué fecha fue? ¿En qué fiscalía, en qué agencia del Ministerio Público se generó esa carpeta? Que no nos vean como tontos. Bueno, al menos yo no soy tonta. O a mí no me van a ver la cara. No porque sean sacerdotes. Ahora sí que significa que yo me tenga que quedar en silencio, ¿no? Mi silencio significa complicidad. Yo no soy cómplice de nadie. Yo no soy cómplice de ningún tipo de atrocidades en el que tenga que ver las violaciones contra niños, los abusos contra niños. No, no, yo no soy, quizás yo soy pecadora y me asumo como tal. Todos somos pecadores, pero hay de pecados a pecados. Y creo que en el tiempo que ya he tomado esta concientización, pues digo, como sociedad, ¿a dónde vamos a parar? De por sí la sociedad está de cabeza. Ahora súmale que ya ahorita dentro de la iglesia está todo este tipo de situaciones, de actos ilícitos que lejos de beneficiar a la comunidad, terminan afectando de alguna de otra forma, porque todo esto va a tener repercusión. Entonces, por eso me inquieta que la sociedad de Trento esté en silencio, que al contrario, pareciera que están celebrando, que todas las cosas están de maravilla. Yo lo vuelvo a repetir, yo no estoy feliz, yo no me siento alegre por esa vinculación al proceso que le están haciendo a Leonel. Yo soy de la idea como madre
que Leonel es una víctima más. Yo no lo estoy justificando tampoco. Desafortunadamente, quizás en su momento tuvo en su momento la decisión de en qué parte inclinarse, pero desafortunadamente se dejó llevar más por repetir ese patrón, en lugar de buscar un apoyo, en lugar pues sí, de denunciar o pedir algún apoyo con su familia, alguna otra persona, pero más sin embargo optó por repetir eso, porque hasta donde yo tengo entendido y en las investigaciones que también yo tengo, es que el muchacho, él ingresó a los 5 o 6 años en la iglesia. Creció, yo tengo entendido, a mis propios niños me han dicho que él creció sin papá, que su papá no sé si fue abandonado, hubo algo ahí que prácticamente la responsable es la mamá. La mamá ya es una señora un poco grande, trabaja, se enfoca en el trabajo, entonces de alguna y otra forma también quizás la señora encontró como un respaldo el hecho de que su hijo haya sido llamado con estos sacerdotes. Entonces, digamos que si ingresó a los 5 o 6 años, sabrá Dios que no le habrán hecho, que no le habrán enseñado. Entonces, en ese sentido, pienso que la conducta de Leonel está repercutiendo en todo lo que él aprendió en manos de Trento. Y yo lo digo honestamente, y también, no lo estoy diciendo así, ay, esa mujer no tiene miedo. Claro que yo tengo miedo. Inclusive yo me atrevo a decir ahorita, aprovechando ahorita su cuenta, su página, padre, que cualquier cosa que me llegase a pasar, a mí, con mi persona, contra mis hijos, contra mi esposo, algún familiar que yo tengo, nos llega a pasar algo, responsabilizo a la sociedad sacerdotal Trento. Hasta esta fecha yo no tengo enemigos. Hasta esta fecha soy una persona que trabaja honradamente. Entonces yo no tengo una conciencia en el que yo diga o piense, ay, será mi tal enemigo porque le hice tal cosa. No. Hasta esta fecha no. Y gracias a Dios por ello. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que cualquier cosa, porque ahorita estoy hablando, ahorita estoy dando mi testimonio, y si por eso haya repercusiones, esas repercusiones van a ser o vienen de parte de la sociedad sacerdotal Trento. Y yo no me voy a quedar callada, que quede claro. Yo exijo justicia hasta donde tope. Y hago un llamado también para la señora, para la mamá de Leonel, o sea que también tiene que allí ver también. Ahora sí que luchar por su hijo. Y y pues ahora sí que hasta donde topó, padre. Hasta donde topó, lejos de que ahora sí que en su momento lo tachan de que usted es un mentiroso, es un loco. Pues yo me pongo a pensar, pues si también así lo tacharon a Jesucristo nuestro Señor. Es ahí donde yo me doy cuenta, ¿dónde queda la caridad de esos sacerdotes? Yo esperaba un padre Armando en el que decía, sí, desafortunadamente. Sí, sabe, lo que sucede, amados hermanos, es que la señora María tiene problemas con su teléfono. Por eso está escuchando desde otro teléfono. La situación es esta. ¿No me escucharon? No, sí la escuchamos. Sí la escuchamos perfectamente bien. La situación es esta, amados hermanos. En Trento se ha convertido en una basofia. Sí, en una basofia. Una porquería. Un obispo con tendencias homosexuales. Martín Dávila Gándara. Yo he llevado a los testigos con él. Y estuvo bueno hacerse el que no sabe uno nada. Padre Daniel Pérez Gómez, me atrevo a decir, un satánico. Porque lo que él hace no tiene vergüenza. O sea, Trento es la suciedad sacerdotal de Bergoglio. Eso es Trento. Y quien pueda salvarse, que se salve. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza.
No tienen vergüenza de todas las porquerías que han hecho. Y escuchen nada más el mensaje después de que abusaron de los niños y de que nosotros dimos la voz de alerta. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el superior? En principio, casi lo que tengo es hacer de sacerdote. Dijo. Queridos fieles, les habla el padre Daniel. ¿Qué piensan? ¿Que estamos tristes? ¿Que estamos afligidos? De ninguna manera, estamos más que contentos y más que tranquilos. Y es que, a pesar de tantas dificultades, de cómo está el mundo tan corrompido, a pesar de haber perdido a nuestro querido padre Zúñiga, que se fue al cielo, y también a nuestro confesor, el padre Jesús Becerra, que también partió al cielo, Dios nos ha bendecido con muchas vocaciones. Las muertes de estos buenos sacerdotes han servido como de semillas para que pronto tengamos más sacerdotes. Les queremos informar que ahora son 27 seminaristas en el seminario menor y 13 en el mayor. Nunca habíamos tenido tantas vocaciones, tantos seminaristas. En total son 40 seminaristas. Por eso estamos muy contentos y por eso se ha desatado toda la furia infernal contra nosotros. Por eso el demonio rabioso de envidia ha desatado toda la calumnia farisaica contra nosotros. Pero nada. Que no se hayan dado cuenta todo lo que estaba pasando, pues bueno, pues es que sucede, para que no se hayan dado cuenta. Nosotros, pues, como te digo, en conciencia nos sentimos tranquilos, salvo, digamos, lamentar un error de haber tenido a esta persona allí, ¿verdad? Que no debía haber estado allí. En eso, pues sí, nos lamentamos. El padre Edgar se lamenta, le digo, pues, ese muchacho no debe pisar ahí ya, le digo, o sea, no solamente le hizo daño a ese niño, sino a nosotros nos hace daño, nos hizo daño, ¿eh? Católica. Las acusaciones. Comenzamos con un nuevo escándalo de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Las acusaciones son brutales. 300 sacerdotes en el estado de Pensilvania abusaron de más de 1,000 niños durante 7 décadas. Y los detalles son espantosos. Van desde una niña de 7 años violada en un hospital por un sacerdote luego de haber sido operada, hasta el abuso sexual cometido contra 5 niñas de la misma familia. En un caso, un niño se enjuagó la boca con agua bendita luego de haber tenido sexo oral con un sacerdote. Y todo esto ocurrió con la complicidad y el conocimiento de los líderes de la iglesia. Para hablarnos de esto nos acompañan el ex sacerdote Alberto Atié y también Jesús Romero Colín, quien fue una víctima de un sacerdote católico. Ambos, gracias por estar aquí, se los agradezco muchísimo. Alberto, quisiera comenzar contigo. ¿Cómo se ha hecho? Amados hermanos, esto que sucede, veamos al superior. Miren lo que dice Santiago. Si tenéis un celo amargo y el espíritu de discordia en vuestros corazones, no te debes gloriar por eso. Y levantas mentiras contra la verdad, creyendo que estás en la verdad. Que esa sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de arriba, no es la que desciende de arriba, sino más bien es una sabiduría terrena, animal y diabólica. Dice Santiago.
Acá andan ahí algunos muy celosos por la verdad, la gloria de Dios y de la iglesia, ¿verdad? Y andan cortando cabezas por todos lados, condenando a medio mundo, porque nos asiste el celo de la verdad y de su iglesia. Ay, Dios mío, pues qué duro es eso. Así lo es. Y eso es Santiago. Entonces, esto es una hipocresía, es un farsante. Es un farsante. Y el obispo, otro muestran ese amor a Dios. O sea, no quieren tener problemas de conciencia. Viven felices, dándole rienda suelta a sus placeres. Y si alguien quiere decir, mira Dios, fíjate bien, la conciencia por ahí te puede estar creando problemas. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de religión, soy feliz así. Pues aquí, amados hermanos, el que puede ir a la cárcel es el obispo. Él es el que puede ir a la cárcel. Hay una grabación. Un niño, hace 3 años, se fue a confesar con él. Le está diciendo que le meten el dedito en un lugar. Y él dijo, ten paciencia, hijo. O sea, ¿de quién estamos hablando? Él puede ser sujeto a ingresar a un penal. Por otra parte, ¿qué dice la ley de asociaciones religiosas de la Subsecretaría de Gobernación en la Ciudad de México, el artículo 12 bis? Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie de manera remunerada o voluntaria en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar de forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio del culto o en sus instalaciones. Ellos ya informaron a la Subsecretaría de Gobernación. A mí me han dicho que no han informado nada. Y continúa el artículo. Cuando cometan un delito en contra de niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar ellos mismos a los tutores o a los padres. No han informado nada. Y que se cuide Lionel, porque esa misma gente lo puede matar en la penitenciaría. Así de sencillo. Ellos mismos lo pueden eliminar. Padre. Sí, su micrófono, por favor. Sí, justo esa parte que... Ponga su micrófono, por favor. Ponga su micrófono. Sí, perdón. Sí, padre, justo eso que está tocando ese punto, era algo lo que me había comentado mi hermano en su momento. Cuando mi hermano recibió varias visitas de sacerdotes de Trento, incluido el padre Daniel, el padre Armando, el padre Edgar, que en una de esas visitas muy nocturnas, que yo no sé por qué no lo hacen en el día. Esa también es una cuestión que también a mí me surge. Desafortunadamente en esos tiempos yo no me encontraba. Pero en ese sentido, padre, me comentó mi hermano, o sea, esa parte de que sí le comentaron que uno de los sacerdotes le dijo que era tanto ruido que se estaba generando en ese entonces, supuestamente, que Leonel ya estaba entrando en depresión y que era muy posible que se iba a suicidar. Entonces yo digo, una de dos, ¿se suicida o lo suicidan? Entonces esa parte yo no lo puedo descartar, pero lo vuelvo a repetir, padre, a pesar de que yo estoy ahorita dando mi testimonio, también yo sé que también yo estoy en peligro. Y vuelvo a repetir y lo recalco, me llega a pasar algo contra mi integridad física, contra mis hijos, contra mi esposo, contra cualquier integrante de mi familia, así sea también mi hermano, mi cuñada, todos, yo culpo directamente a la Sociedad Sacerdotal Trento, lo responsabilizo tal cual, y que quede como referente este video, padre, para que cualquier cosa que llegase a pasar, si se llega a enterar, tanto usted o alguna persona, que son ellos.
porque yo lo vuelvo a repetir, yo no tengo hasta esta fecha ningún enemigo. Yo he estado actuando y trabajo honradamente, lo repito, y bueno, mi conciencia está tranquila en ese sentido. Entonces, sí, mi seguridad, yo sé que estoy en peligro, padre, y contra ello, pues, no por eso me voy a quedar callada. No me voy a silenciar. Y que a pesar de que ya está privado de su libertad, Leonel, eso no garantiza una justicia, porque creo que sigue habiendo más víctimas. Se sigue reproduciendo todavía este acto ilícito, esta perversidad. Se sigue repitiendo en otros niños, en otras personas, y que le pido también a los papás, hago un llamado a los papás que tomen conciencia, por favor, papás. O sea, yo entiendo que tenemos esa fe, sí, yo también lo tengo, o en su momento lo tuve, porque la verdad, sí es una situación que en lo personal, yo sí pasé por una situación, una caída muy, muy, muy delicado, que hasta yo sí llegué a renegar de Dios. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esta parte? Yo tengo que ser sincera como madre, que sí, gracias a mi mamá, que fue la que me ayudó, me levantó, me volvió a regresar, quizás no tanto ya a la fe, pero de verdad que hay una tremenda sacudida de fe que uno se cuestiona. O sea, yo veo un sacerdote y la verdad yo me pongo a pensar, pues tú también eres así, o sea, tú también sonsacas, tú también violas a los niños. O sea, llego hasta esa parte, padre, la verdad. Y yo creo que no me estoy justificando, pero de alguna de otra forma somos humanos. Y como humanos, como personas que de alguna de otra forma no tenemos estas ideas, estas ideologías tan perversas, duelen mucho, muchísimo. ¿Qué más me hubiera gustado? Que no pasara esto, que no existiera esto, que no hayan vivido mis hijos esto. No tengo ningún interés, no tengo ninguna necesidad de estar señalando. No, de ir a perder mi tiempo en la fiscalía, porque era ir a estar ahí todo un día, toda una noche, salir en la madrugada. No tengo esa necesidad. Que mis hijos hayan pasado porque 3, 4 de la mañana teníamos que salir de la fiscalía para hacer las diligencias. No tengo esa necesidad, padre. No. Y no tengo nada en contra de la sociedad. Mi intención cuando llegue ahí es porque yo tengo la fe. Y yo porque vi que en ese momento, pues le estaban dando la reverencia, el respeto a Dios. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y la fe que tengo. Yo nunca pensé, jamás pensé que tener una fe implicaba que tenía que pasar por estas atrocidades, por estos abusos. No, lo que le hicieron a mi hijo me lo hicieron a mí. Entonces, hago un llamado a los papás que reflexionen, que más allá de que tengan fe, que si hay alguna sospecha, como a mí me pasó, si es que se asisten a alguna iglesia, que hagan caso de esa sospecha. Que si no quieren creerle a usted, padre, que no le crean, pero que cuando menos si sus hijos les está dando alguna señal. Para esto, padre, también con uno de mis hijos sí hubo señales. O sea, tenía un hijo que se me levantaba en la noche, se me iba a mi cuarto, y fueron varias veces, y nunca jamás le puse atención a esa parte. Entonces, si hay algunos señalamientos que están viviendo algún papá, mamá, háganle caso. Y por el bien, ahora sí que si quieren y aman a su hijo, porque como papás también tenemos que dar cuenta ante Dios. Yo como mamá tengo que dar cuenta ante Dios. Entonces, pongámonos a pensar eso, quitémonos esa idea de que los sacerdotes son unos santos o que tienen un grado de santidad cuando todavía no sabemos quién es santo y quién es no. Eso únicamente Dios lo sabe. Yo quiero comentar aquí en este momento, amados hermanos, que el responsable, que todo tiene un responsable, ¿sí? Todo tiene un responsable. ¿Y cómo se llama el responsable? Martín Dávila Gándara. Únicamente Dios lo sabe. Él es el responsable. Yo quiero comentar aquí en este momento, amados hermanos. Se llama Martín Dávila Gándara el responsable, que dará cuentas severísimas ante Dios. Hay un Dios que todo lo ve. Y él dará cuentas a Dios. Yo en mi momento presenté un documento a la Procuraduría del Estado
por si llego a morir, que él también es el responsable. Él y el mono volador de Armando Pérez Gómez. Y él puede ir a la cárcel. Y es preferible de que sufran aquí en la cárcel por su ineptitud, por su cobardía, por su traición a Cristo. Y la gente de San Pablo Atlasalpan debe saber, esa iglesia la pueden perder, el edificio material. Primero, la mitad del edificio está en propiedad invadida. Y segundo, el gobierno puede actuar. Y así como lo sacaron una vez, los pueden sacar 2 veces. No defiendan a esos traidores. Es lo que yo les puedo decir. No defienden a esos espurios. Hay satanismo ahí. Usted mismo nos comentó, doña María, de que a un niño de 8 años ya le sacaron sangre. O sea, también le sacaron sangre. Es parte de un ritual. ¿Por qué le están sacando sangre? Y se hacen los tontos. Yo voy a solicitar a la presidenta de la República su intervención. Porque esto es un crimen organizado. Están mezcladas las madrecitas. Que por cierto le comentaba a usted que no le quieren dar ni los papeles de la famosa escuelita. El padre Carlos Muñoz Caselín, otra porquería, que separa matrimonios en Acapulco, que da masajes y le quita el brasier y otras cosas a las mujeres, a una mujer. El padre Ángel Íñiguez González, que salió corriendo en Tijuana porque lo correteó el esposo de la mujer. El padre Pedro Ramírez, que intentó violar a una niña. El padre Monzón, Jaime Preciado. ¿Sí? ¿Cuántos más? Y en ese seminario de Guadalajara hay niños que ya han sido abusados sexualmente. Los papás, si los quieren dejar ahí, déjenlos. Pero ¿esto por qué sucede? Porque tienen padres pedófilos. El padre Cosme de Jesús Lozano Tonchi, él mismo nos narró que en el seminario intentaban abusar de él el joven Valenzuela, que yo lo denuncié, por cierto. Que por las noches le provocaba ahí un pecado solitario y no sé qué tantas cosas. Pues si se quiere esconder en Cristo, pues que defienda a Jesucristo. Si es tan espiritual, pues que lo defienda. Y aquí estoy, dando la cara. Pero Trento es yo le llamo la suciedad sacerdotal de Bergoglio. Tiene que declarar el superior, tiene que declarar el puerco del obispo. ¿Por qué? Porque no se metan con los niños, no se metan con Jesucristo, no se metan con la iglesia. No se metan con la iglesia, la utilizan como tapadera. Y ahora sí meten al otro puerco de Isidro Puente Ochoa. ¿Para qué? Pues para tapar sus porquerías, para poner no es más que un elefante blanco, una nube de polvo. Eso es. Entonces, yo sí les pido eso, amados hermanos, de que el obispo puede y debería ir a la cárcel, porque es el responsable. Y más vale que vaya aquí a que tenga que entregar severísimas cuentas a Dios nuestro Señor. No sé si quiere comentar algo, señora María. Pues ahora sí que, pues ya ahora sí que ya terminar con mi testimonio, pues
agradecer el espacio el espacio y el tiempo que me dio para compartir esta difícil, penosa testimonio, porque a mí no me enorgullece, me apena mucho, me avergüenza mucho como católica, a pesar de que de todo lo que estoy pasando, estoy todavía en ese proceso de pedirle a Dios que no me quite la fe que en su momento me lo dio, porque a final de cuentas es de Él. Le suplico a Dios que mis hijos no pierdan esa fe que tuvieron, que ahorita desafortunadamente pues ya no creen, y no los justifico, Padre, no, ahora sí que los entiendo, y ya a estas alturas pues tampoco no les voy a estar como sometiendo, sabes que creen esto, porque a final de cuentas también los entiendo, y, y que desafortunadamente llegamos a caer en las garras de Satanás, porque digo, no, yo no le puedo llamar otra cosa. O sea, este tipo de actos, este tipo de acciones no vienen de Dios. Eso sí, yo sí se lo puedo asegurar. Esto no viene de Dios. Y solamente Dios sabe por qué me permitió o me está dando esta quizás prueba también, eh, y me está dando esta experiencia, me está dando este dolor como mamá, porque ahora sí que yo no se lo deseo a nadie. Si están ahora sí que en tiempo de evitar que lleguen a vivir sus niños este tipo de situaciones tan lamentables, evítenlo, papás, por favor, porque si yo estoy dando mi testimonio, básicamente es para evitar que haya más víctimas. O sea, si en algo puedo también colaborar, es eso, eh, evitar que hayan más víctimas, porque si no son atendidos este tipo de situaciones de víctimas que padecen este tipo de abusos, muchas de las veces pues se llega a repercutir o se llega a repetir el patrón más adelante. Entonces, vamos a tener más adelante muchos violadores. Y eso, la verdad, ahora sí que también tendría que dar una cuenta yo como mamá con Dios. Y pues agradecerle, Padre, por el tiempo, la disposición, por escucharme y la gente que nos escuchó. Y también aquella gente que siempre dicen, bueno, nada más lo evidencia, nada más publican, es una mentira, es una calumnia, todo lo que han dicho, porque he leído varios comentarios justificando todo lo que está ocurriendo en ese lugar. A mí me da nada más entender que son cómplices. E inclusive había un comentario que justo fue uno de mi primera intervención que yo empecé a hablar, porque algo lo que yo he hecho hasta ahorita, Padre, hasta antes de romper el silencio, digámoslo de esa forma, es mi silencio. ¿Por qué? Porque ellos supieron actuar, jugaron muy bonito conmigo. Aparte de que había una lavadera de cerebro con niños, también hubo una lavadera de cerebro con los papás. Entonces, en ese sentido, analizo algunos comentarios de personas que son de San Pablo Atlazapal, o cuando menos son allegados a esa iglesia, y veo algunos comentarios donde justifican, no, es que son jóvenes, ya no son tan niños chiquitos, son adolescentes, ya saben lo que hacen, distinguen el bien y el mal. Y hay que tener en cuenta que hoy en día hay una tecnología que está al alcance de todos, y entonces no son tan inocentes, no son tan víctimas como lo hacen creer a uno. Hubo un comentario así de una señora, no sé, yo desconozco quién, es una mujer, pero desconozco quién sea, pero yo sé que es una señora que también asiste a esa iglesia y que hasta la fecha sigue asistiendo, y que tiene a los sacerdotes en un grado de santidad que ya piensan que ya van directo al cielo, o que ya están en el cielo, o que ya tienen contacto con Dios. En ese aspecto, yo me refiero a ellos también, a esas personas que están justificando. Ya ellos verán y darán una cuenta a Dios si siguen cegados. O también tanto lo que en su momento, en las pláticas que en su momento yo también asistí, donde nos decían,
Más adelante van a llegar a escuchar que nos van a empezar a perseguir, nos van a empezar a señalar de que estamos, no faltará que algún sacerdote, alguna persona de la iglesia, de la feligresía, lo van a acusar de que están violentando niños, de que están abusando niños, de que hay abuso de mujeres, hay violación de mujeres. No faltará eso, pero ténganlo en cuenta. Eso es una de las persecuciones que va a haber dentro de la iglesia. Nos llegaron a decir así en las pláticas. Ahora, ¿qué es lo que me da a entender con eso? Pues que es la forma de cómo te controlan. Y te controlan y una forma de justificar para no creer o apoyar este tipo de atrocidades que son verdades, que son reales, que existen y que hay víctimas. Entonces, yo hago un llamado con esas personas que con mi testimonio estoy testificando que no es mentira, que yo tuve que ir a la autoridad, recurrir a la autoridad para demostrar. ¿Qué más me hubiera encantado que me hubiera dicho el médico legista? ¿Sabes qué? No pasó nada y todo está bien, ay, qué bueno. Pero desafortunadamente no. Y eso no me va a callar. Me da pena, sí. Siento culpabilidad como madre, también lo siento. Pero tampoco no está en mis manos el decirle, sabes que no hagas esto, no hagas lo otro. Cada quien, Dios nos ha dado, como dicen, el libre albedrío para tomar la decisión entre hacer el bien y el mal. Y todas esas decisiones pues tienen una consecuencia. Y entonces, ahora sí que la consecuencia de cada uno de nuestros actos, pues tenemos que responsabilizarnos con eso, con ello. Y bueno, entonces, un poco ese testimonio es no para callar bocas, pero sí para que analicen, reflexionen, le pidan a Dios, más que nada le piden a Dios, porque esto tampoco no es mío, o sea, no viene de mí, no es porque María lo está haciendo, no, o sea, no. Como ya le comenté hace rato, yo perdí días en mi trabajo, me afectó mucho en mi trabajo, no fui varias semanas en mi trabajo. Todo al enterarme de todo lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, invito a la gente que reflexionemos y le pidamos a Dios discernimiento, que más que nada, pues se dice que hay persecución contra la iglesia. Pensamos, a muchos, en su momento yo pensaba que esa persecución era más como lo físico, la casa, la iglesia, como tal, como nos imaginamos. Pero, o sea, sí hay esa persecución, pero es hacia los fieles, es hacia esas personas. Mis hijos tenían una fe, inclusive luego a veces antes me decían, a mí me duele mucho que jugaron contra Dios. O sea, mi niño, a mí me duele mucho que se burlaron de Dios, que utilizan el nombre de Dios para hacerle cosas malas a los niños. A mí me ha dicho así mis niños. Entonces, pues, Padre, muchas gracias. Y lo vuelvo a repetir, no me cansaré de decir que cualquier cosa que me llegase a pasar, que lo escuche su auditorio, o si usted llega a escuchar, nos llega a pasar algo de todo a partir de este testimonio que estoy dando, Padre. Señalo y culpo, responsabilizo directamente a la Sociedad Sacerdotal 30 y a los fieles. Yo me he topado allá en el pueblo, me he topado a personas que antes me hablaban, las señoras. Cuando yo llego y paso en la calle y me topo a una de ellas, pareciera que enfrente están viendo un demonio. Ponen una cara, enseguida se ponen a caminar y casi como que quieren desaparecer. Entonces yo le digo a mis hijos, tranquilo hijos, no teman, no tengan miedo, porque a final de cuentas, alguien tiene la verdad. Alguien, ese alguien somos nosotros. Porque sé que es verdad lo que está pasando. Y si esa señora no cree y se deja llevar por mentiras, ya tendrá que dar cuenta. Y está dando también un testimonio, porque si ella está acudiendo todavía a la iglesia y todavía está mostrando todavía esa actitud, ¿dónde queda su caridad? Como católica, como creyente, como fiel. Mínimo acercarse, buenos días, buenas tardes. No, yo con ello no pasa nada. Pero más sin embargo, al verme, no, se echan a correr.
Entonces, no nada más son los sacerdotes, también son los fieles, como una forma, más bien como la respuesta de parte de la sociedad, el decir, es que es mentira, es calumnia, no es cierto, y ya denunciamos, cosa que ni siquiera lo han hecho hasta ahora, porque hasta ahorita pues no han presentado ningún tipo de carpeta de investigación por qué delito levantaron esa denuncia. Si a mí me hubieran dicho, si yo hubiera estado en esa reunión que hizo, no creo que el padre Edgar en su momento, donde habían dicho que ya habían ido a hacer una denuncia, yo como persona, muéstrenme una carátula de su denuncia. ¿Quién Ministerio Público lo levantó? Pero más sin embargo, la gente no cuestionaron. Les bastó nada más con que dijeron ya denunciamos, no crean, Creo que se perdió su audio. Amados hermanos, esto es lo que está pasando. Y yo pregunto a los señores obispos, del mundo entero. Pregunta a Monseñor Pivarunas, ¿se va a quedar callado y esperar porque no es prudente hablar? ¿Monseñor Pivarunas se va a quedar callado? ¿Monseñor Pío Espina guardar silencio? ¿Y los demás obispos? El silencio es complicidad. El silencio es cómplice. El corazón sagrado de nuestro Señor está sangrando. Porque lobos rapaces han invadido la grey del Señor. Esa no es la iglesia de nuestro Señor. Esa no es la iglesia de nuestro Señor. Y aquí estoy. Yo invito a todas las personas que hayan sido víctimas de sus hijos. Estamos aquí para escucharlos. Para que se presenten las denuncias. Porque estos son unos hipócritas, unos mentirosos. Es la suciedad sacerdotal Trento, de Bergoglio. Terminemos pues con una oración pidiendo por los niños y consagrando pues a nuestra patria, a Nuestra Señora de Guadalupe. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra, así sea. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendan super vos, et manex semper. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y espero, vamos a programar una entrevista con el mono volador, Daniel Pérez Gómez, que se presente, si se puede hoy mismo, y con Martín Dávila Gándara, con problemas de homosexualidad, que se presente, para presentar otras cosas que tenemos ahí pendientes. Que Dios les bendiga.